con 27 minutos, como lo habíamos anunciado. Ya se encuentra con nosotros el ministro del Ambiente, José Antonio Dávalos. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, siempre un placer. Y precisamente para iniciar conversando sobre lo que acabamos de ver, este decreto ley que ya ha aprobado la Corte Constitucional, cuéntanos un poco sobre cómo va a beneficiar sobre todo al ambiente en ese aspecto. Seguro, ayer fue un muy buen día, estábamos todos muy contentos cuando vimos la publicación de la Corte Constitucional. Esto beneficia directamente a los recicladores de base. Según el censo que tenemos, son unas 20.000 familias, pero estamos convencidos de que son bastante más. Deben rondar alrededor de los 30.000 o 40.000. Recordemos que no todos están asociados u organizados, entonces es un poco difícil tener cifras exactas. La cuestión es que este impuesto, que fue creado hace 10 años, representa para ellos el 30% de sus ingresos. Es decir, es recoger botellas plásticas lo que los incentiva a ellos a recoger otros materiales que también necesitan ser reciclados, papel, cartón. Hoy en día, gracias a unas políticas que hemos sacado, pues también se recogen focos, lámparas de descarga, focos de mercurio, baterías de vehículos como las que usamos usualmente, materiales eléctricos y electrónicos. Entonces, eso de ahí no tiene un impuesto. Lo que tienen impuesto es las botellas plásticas y esto los motiva a ellos. Entonces, por eso, pues, Laurita estaba tan contenta por este tema. Todos nosotros lo estábamos porque nos ayuda a nosotros a incrementar el porcentaje de reciclaje que existe en el país. Bien, justamente hablábamos hace un momentito sobre a quién le va a beneficiar. Es a estas organizaciones, digamos, de recicladores de bases, como usted dice, no hay muchas que son conformadas u organizadas, valga la redundancia. Pero usted también me decía, ministro, ¿le podría beneficiar a alguien que esté reciclando en su casa, por ejemplo? Técnicamente es llevar las botellas plásticas a un centro de reciclaje, un centro de acopio, y le reconocen este impuesto redimible a las botellas plásticas. ¿Cuál es la cuestión? Que había, con el sistema del impuesto anterior, una cosa que se llama tasa de conversión. Entonces, no le dan los 2 centavos por botella, porque es humanamente imposible contar botella por botella. Le calculan cuántas botellas hay en un kilo, en una funda de 1 kilo de botellas, cuántas vienen. Entonces, cuando arrancó, se acercaba más a las 40 botellas, luego bajó bastante. Nosotros el año pasado, en colaboración con el SRI, lo subimos hasta, me parece, 26 botellas por kilo. Entonces, usted lleva 1 kilo de botellas y le reconocen como que fueran 26 botellas y le dan 2 centavos por uno. Técnicamente, puede ir cualquier persona a hacerlo, pero evidentemente tendrías que pasar tú solito todo el día recogiendo botellas y lo que ganarías sería mínimo. Es interesante para los recicladores, insisto, porque recogen otros tipos de materiales. Pero por supuesto, una familia en casa junta 1 kilo y va y lo hace. Es de hecho, a mí me pasa en el colegio de mis hijas, siempre hacen estas campañas de reciclaje y luego el que recoge más gana una pizza que se paga con eso que recolectaron, ¿no? Pero eso debemos entender, es algo que hacen los chicos y que hacemos las familias como algo adicional, como algo por ayudar al planeta. Lo interesante es que los recicladores de base están ayudando al planeta y mientras tanto tienen un medio de vida. Es así como pagan todas sus cuentas en casa. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros los consumidores que en la casa nos tomamos de una botella de agua o de una gaseosa y no botarla en la basura común, sino quizás, ministro, como usted mismo decía en el ejemplo de su hija, recoger las botellas y entregarle a las recicladoras, o cómo debemos manejar este tema de los desechos reciclables? Sí, mira, la base de toda la economía circular, del reciclaje, de un desarrollo sostenible, es que nuestros hábitos de consumo cambien. Lo ideal sería tratar de consumir materiales que sean retornables, que no sean de un solo uso, eso siempre es lo mejor. Pero es inevitable en nuestro día a día que consumamos algo en una botella plástica. Lo ideal es hacer separación, clasificación de basura en casa. Lo más básico es aquello que es orgánico, reciclable, plástico, papel, y aquello que no puede reciclarse. Esa es la separación básica. Y hoy en día, muchas de estas organizaciones de recicladores de bases pasan por tu casa recolectándolo. Es decir, no tienes ni siquiera que molestarte, solamente tenerlo en una funda aparte y se lo entregas a un reciclador. No te cuesta 1 centavo, estás ayudando al planeta y estás ayudando a potencialmente más de 20.000 familias. ¿Sabemos cuánto se recicla en el Ecuador hoy por hoy? En general, estamos más o menos en el 8% de todos los productos,
En botellas plásticas se recicla alrededor del 60%. Eso te deja saber lo poco que se recicla en el resto de cosas. ¿Y cómo se procesa eso también, ministro? Para que la gente sepa de dónde va la botella que La consume. botella plástica, las recicladoras lo que hacen es molerla, por así decirlo, y hacen pequeños pellets que luego se funden y hacen nuevas botellas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las fundas plásticas. Tenemos la ley de racionalización de plásticos de un solo uso. Si tú vas a un supermercado y agarras la funda, muy pocos lo hacen, pero tú agarras la funda y en la parte de abajo te dice el porcentaje de material. Te puede decir postconsumo, pero es lo mismo que reciclado. Y ya tienes fundas que tienen hasta el 70% de material por reciclado. ¿Comparado a qué este porcentaje podría ser poco, ministro, a la región? Ecuador, digamos, es uno de los países que menos recicla con este 8%. De hecho, no. De hecho, no. Estamos bastante bien no es un buen número, pero si lo comparas con la región no es un mal número. En botellas plásticas tener casi el 60% es muy bueno. En baterías de vehículos, las de ácido plomo usadas, estamos llegando al 90%, 85%. En neumáticos estamos llegando al 53%. ¿Cuál Tenemos es el buenos objetivo? números. El objetivo para decir, digamos, que es realmente... digamos, importante esta estadística que tiene el Ecuador para el reciclaje. Nosotros cuando asumimos esta administración, el presidente Guillermo Lasso nos puso una meta de llegar al 20%. Teníamos que llegar a una meta de que en el Ecuador se reciclaran el 20% de los materiales. Hemos subido, cuando llegamos me parece era el 4%. En residuos peligrosos y especiales hemos mejorado muchísimo. Falta bastante en los residuos domésticos, en eso que uno consume en casa, justamente por lo que te digo, no solemos separar la basura y eso es un grave problema. Otra de las cosas que decía Luisa, en un mensaje que de hecho se lo enviaba a usted, es que hay que continuar trabajando coordinadamente. ¿De qué manera entonces ustedes, una vez que este decreto ya va a entrar en vigencia, que ya hay este beneficio para las recicladoras, porque el 75% de quienes se dedican a este oficio son mujeres, ¿de qué manera van a seguir trabajando junto a ellas? Igual que lo hicimos para este decreto ley, de hecho ya ayer, en el momento en el que nos enteramos, nos reunimos con nuestro proyecto GRESI, que maneja todo esto, es gestión de residuos y economía circular inclusiva, y ya empezamos a trabajar en el reglamento. Han habido muchas críticas a este impuesto. En su momento se pagaba más de las botellas plásticas que habían. Tú debías pagar 100 y pagabas 200 con el impuesto. Luego fue un poco lo contrario, se empezó a pagar menos de la cantidad de botellas que habían. Si tú sacabas el cálculo de las botellas que hay en el mercado, debías pagar X y pagabas Y. En un principio hacia arriba, luego hacia abajo. Entonces nosotros lo que queremos es reforzar con el reglamento. El impuesto es bueno, la cuestión está en el control y el seguimiento. Tenemos que hacer un tema de trazabilidad de las botellas plásticas y asegurarnos de que si hay un excedente, ese excedente sea reinvertido en políticas públicas de manejo ambiental responsable de los residuos. Bien, ministro, vamos a cambiar de tema por honor al tiempo, y hace pocos momentos también veíamos esta noticia en que ya se ha confirmado, el INSPI ha confirmado que las Islas Galápagos pues se ha detectado la gripe aviar. Desde el Ministerio del Ambiente, ¿cómo se va a activar protocolos? Porque me imagino que se van a activar ahí. ¿Cuáles serían estos y cómo se va a proteger entonces también a la fauna ahí? Es una noticia, nosotros nos enteramos hace 2 días, han sido un par de noches duras, es una preocupación. A uno tal vez le puede sonar a que bueno, se murieron unas aves, pero con lo sensible que es el ecosistema en Galápagos, que se mueran estas aves es peligroso porque pueden ir y contaminar a otras. Las islas están relativamente cercanas, tienes aves que viajan cientos, miles de kilómetros, no se diga la capacidad que tienen de moverse entre islas. Entonces nosotros hicimos, la dirección del Parque Nacional Galápagos con nosotros hicimos un protocolo de detección temprana en el mes de marzo de este año. Ese protocolo ya se ha activado desde hace 2 días. Están manteniendo reuniones permanentes entre la ABG, que es la Agencia de Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos, y la dirección del Parque Nacional Galápagos. Nosotros acá desde Quito, pues, brindando todo el apoyo en lo que podamos. Y la idea es reforzar los controles interislas. Este año hemos inaugurado 2 puntos de control con máquinas de rayos X. Si tú llegas y te bajas del bote, tienes que lavar tus botas antes de entrar propiamente a la isla, de salir del muelle, porque sin darte cuenta puedes haber pisado una pluma de un ave y estás trayendo la gripe aviar a la isla. Ahora mismo, por preocupante que sea, estamos controlados. Acaba de salir, hace 1 hora me avisaron que ya salieron las lanchas, están yendo por todas las islas para monitorear
cómo están las aves. Hasta ahora lo que sabemos son los piqueros de patas rojas los más afectados. Tuvimos también ayer información de alrededor de 60 piqueros adicionales que fueron afectados. E insisto, puede no parecerte mucho 60 aves, pero están en una isla en donde hay una población de 1000 aves. Y 1000 aves es todo lo que hay en esa isla. Entonces, si te estás afectando 60, ya está el 6% de las aves de esa isla están afectadas. Es un tema preocupante. Ahí lo que nosotros hacemos ministro, es... perdón, Sí. para entender la magnitud, es decir, que esta gripe aviar, son 60 aves en una isla de 1000, podría contaminar o infectar a toda la población que vive allí. Es curioso el tema, pero no es 100% seguro. Fíjate que en la misma isla hay otros tipos de aves y están Y no están sanas. afectadas. Están sanas, están bien, tienen sus polluelos, hay jóvenes adultos con polluelos y esa especie está bien, pero tenemos la afectación en los piqueros patas rojas. Entonces, evidentemente, cada especie es distinta, cada especie tendrá una resistencia diferente. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de mantener separado, que no se contaminen otras poblaciones, pero estar en constante monitoreo para saber si se contaminan. Ministro, ¿cómo creen ustedes que llegó entonces este virus a las Islas Galápagos? ¿Creen que hubo, no sé, tal vez los protocolos no se estaban respetando? ¿Hay que potenciar esos protocolos? ¿Cómo creen que ha llegado este virus hasta ahí? Bueno, es que los protocolos son para los humanos. Es impensable que un ave que está migrando pueda ser controlada antes de entrar a las islas. Los protocolos son para los seres humanos, para que nosotros no llevemos, por ejemplo, acá en Continente tuviste algunos casos de gripe aviar. Estos protocolos aseguraron que la carga y los turistas que llegan a Galápagos no la lleven. Esto, de hecho, la primera detección se da en una isla no poblada, no habitada. Entonces, eso nos hace a nosotros presumir que es parte de la migración de las aves. Un ave, no sé, de Perú, de Colombia, incluso algún ave que viene de Centroamérica, trajo la enfermedad y con eso pues se contamina. Eso es incontrolable en el sentido del ingreso de la enfermedad a las islas por un ave o por una especie silvestre. Nosotros tenemos que manejar lo que podemos controlar, que es que los humanos no la esparzan o la ingresen, cualquier otra enfermedad, y luego controlar que entre islas no haya problema. Tú en Galápagos es un ecosistema impresionante, pero tú en Galápagos tienes en una isla un problema con moras y luego tienes otras islas en donde no hay. Eso te demuestra que el control que se hace a las personas funciona, porque no se esparce entre las islas. Acá en la Sierra Central se trajo una vacuna, se invirtió en $2,6 millones para esta vacuna y se la puso a todas las gallinas que estaban en estas granjas en peligro. ¿Se puede hacer lo mismo en Galápagos? Es decir, llegar con la vacuna, inocular a las aves para evitar sacrificarlas. Es mucho más difícil y mucho más costoso. Las gallinas están en un corral. Acá se trata de atrapar especies silvestres. Claro. Ese podría ser uno de nuestros últimos planes si vemos que la enfermedad avanza en aras de prevenir una extinción, pues sí, nos tocaría. Nosotros actualmente, yo acabo de recibir un pedido del director del Parque Nacional de Galápagos, que como saben es una adscrita nuestra, pidiendo la activación de unos fondos de emergencia que nosotros tenemos de la cooperación internacional y esperamos hasta este viernes ya poder activarlos para reforzar estos controles en Galápagos. Bien, y hablando también sobre las Islas Galápagos, hace poco, 2 meses aproximadamente, veíamos varias denuncias de expertos científicos y también ciudadanos del ingreso de personas en una gran cantidad a las Islas Galápagos. Incluso vimos una declaración del ministro de Turismo en donde se decía que se iban a alzar tal vez las tasas para el ingreso a las Islas Galápagos. ¿Realmente hay una afectación, ministro, y sobre todo, pues, evidentemente en la flora y fauna de Galápagos, de ingreso, del incremento de ingreso de turistas a las islas? Seguro, más que una afectación tienes un potencial impacto. Mientras más gente haya, más impacto hay, ¿no? No es lo mismo tener 1000 turistas en Galápagos que tener 300.000, eso es definitivo, el impacto se incrementa. Lo bueno es, y lo que tú acabas de decir, tenemos un ministro de Turismo que está consciente de lo que hay que cuidar respecto a la naturaleza y al ecosistema de Galápagos, y lo hemos conversado, se propuso ante el SEGREG, hubo una primera discusión, está pendiente otra, para poder incrementar las tasas. La cuestión es que el turista que va a Galápagos está dispuesto a aceptar ese incremento. Galápagos es un destino privativo, no es cualquier persona la que puede ir allá porque es costoso, es normal como toda isla. Cualquier isla en la que tú vayas en el planeta
va a ser más caro que Continente. Y el turista extranjero, que es el que paga una tasa más alta, está dispuesto a pagarla, porque son cosas que tú ves en Galápagos y no puedes ver en ningún otro lugar del mundo. Eso nos asegura no solo más ingresos para los GATS cantonales de Galápagos, para los 3, sino también para el Parque Nacional, que se refleja en mayores controles y mayor seguridad. ¿Ya se ha visto afectaciones directamente a la fauna y flora de Galápagos por el incremento de turistas ahí? No se miden inmediatamente. El tiempo te va reflejando afectaciones que tú puedes atar al incremento de turistas, atar a que habían más personas, pero por supuesto el que hayan más personas también te permite que haya mayor riesgo de accidentes. Hemos visto uno que otro ataque de tiburones. Te da también, es más difícil controlar con los guardaparques que tenemos o con los guías naturalistas que tenemos, que se mantengan en los senderos de los sitios de visita. Entonces alguien sale, pisa una planta y de nuevo, puede parecerte que pisar una planta no pasa nada, pero en el ecosistema de Galápagos, en donde esa planta alimenta a una iguana que no vuelve a tener comida por otros 7 meses, estás potencialmente matando a la iguana. Entonces hay que ser conscientes de eso. Nos llega un mensaje también, nos mencionan que en Galápagos es muy común consumir pollo y nos preguntan si las gallinas las traen desde el continente o se cría y los pollitos pequeños se los genera allá mismo en las islas, esto a propósito de la gripe aviar, porque fue el problema que tuvimos aquí en el continente. Tuvimos el tema cuando ocurrió lo de la gripe aviar acá en continente, no se permitió ingresar pollitos bebés de un día de nacido, que son los que transportas, solamente huevos y bajo una serie de protocolos de luz UV y demás desinfecciones. Luego ya cuando el tema en continente empezó a bajar, me parece que hace 2 o 3 meses, tuvimos una reunión del directorio de ABG y volvimos a permitir que entraran pollitos de un día de nacido, huevos por barco y pollitos de un día de nacido por avión también. Entonces, eso se reiteró. Ahora están ingresando pollitos de un día de nacido por avión. Pero eso es un doble control. Te revisan aquí en Guayaquil, aquí en Quito o en Guayaquil, desde donde salga, si es por avión o por barco, te revisan todos los pollitos. Tienes que tener certificados de granjas que tengan todos los permisos de salud, de agricultura, todo, y esos son los que pueden viajar. Y cuando aterrizan o cuando desembarcan, vuelven a someterse a una revisión. Si no están sanos, no van. ¿Ya va a haber un protocolo para criar a estos pollitos? Existe. El protocolo de crianza allá ha existido siempre. Pero y digamos el de gripe por el tema de la gripe. Sí. Todo eso se reformó. También. Por supuesto, podrían contagiarse también. Y el mayor riesgo que teníamos era que algún pollito fuera enfermo y es un desastre allá. Entonces, gracias a Dios no se detectaron el desembarco de ningún pollito enfermo en todos estos meses. Ahora, mi última duda sobre este tema. Nos ha dicho que entonces empezó en una isla que no estaba habitada por humanos, de hecho es la isla Genovesa, si no me equivoco. En Genovesa y en Wolf. ¿Cuál es la ruta que está tomando esta gripe aviar en el archipiélago de Galápagos? ¿Ya se la ha podido trazar? Hasta ahora tenemos presencia en 4 sitios de visita de 3 islas, que son Wolf, Genovesa y ya en San Cristóbal. Entonces, evidentemente, son aves que están viajando, porque si bien son sitios de visita, no es la misma persona que te visita en un día las 3, es físicamente imposible. Entonces, es definitivamente el vuelo de aves. La especie más afectada, como te decía, es el piquero de patas rojas. Entonces, eso nos deja saber que estaban en una isla un grupo, volaron a otra y infectaron a las que estaban moviendo y pueden llegar a las demás. Es que las aves siempre se mueven, seguro, están constantemente buscando alimento, dónde empollar, dónde descansar, entonces ese es el riesgo que tenemos, pero no podemos permitir que el ser humano lo empeore moviéndolo a otras islas que usualmente estaba en no visita. Bien, vamos nuevamente a cambiar de tema porque esta semana, ministro, entendemos que pues se realizó una audiencia en la Corte Constitucional sobre la consulta ambiental para que la ciudadanía nos comprenda un poco más claramente sobre aquello. Se emitió un decreto para la consulta ambiental, se ha puesto pues una petición de inconstitucionalidad por parte de la CONAIE de esta consulta ambiental y ahora sabemos que hay varios proyectos que están suspendidos por no tener la consulta ambiental. Esto es, ¿se hace la consulta ambiental en simultáneo a la consulta previa e informada? Son 2 cosas distintas, ministro. Son 2 cosas distintas. La cuestión empieza desde antes, a finales del 2021, en el último cuatrimestre del 2021, la Corte Constitucional emite una sentencia, declara la inconstitucionalidad de unos artículos del reglamento del Código Orgánico del Ambiente y una inconstitucionalidad condicionada de un artículo del Código Orgánico del Ambiente.
y le dispone al presidente de la República adecuar la normativa reglamentaria del Ecuador a lo que dice esa sentencia. Entonces, sobre la consulta ambiental. Sobre la consulta ambiental. Por eso el presidente expide un reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que fue lo que la Corte ordenó. Ha habido una serie de confusión y uno de los argumentos más fuertes es que con esta consulta ambiental se pretende reemplazar la consulta previa, libre e informada y hacer una sola. Aquello no es cierto. Si uno revisa el decreto ejecutivo 754, no menciona la consulta previa, libre e informada para nada. Esto es aparte de la consulta previa. ¿Por qué? La consulta previa, libre e informada, según nuestra Constitución, el artículo 57.7, lo que le dice es que debe realizarse a los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, respecto a proyectos estratégicos, extractivos que se realicen y puedan afectarles. La consulta ambiental tiene un universo más grande. La consulta ambiental es para todo ciudadano que sienta que puede verse afectado por un proyecto, sea estratégico o no, es para todo, no es solo para extractivos. Entonces, previa es para comunidades y pueblos indígenas, respecto a proyectos extractivos, ambiental es para todos y para todo. Entonces, lo que nosotros exponíamos en la audiencia es que lejos de ser una preocupación para nuestros pueblos y nacionalidades, debería verse como una garantía adicional, porque van a tener que hacer consulta previa, libre e informada exclusivamente para los pueblos y nacionalidades, y luego la consulta ambiental que incluirá a todos, incluso a ellos. Pero ¿qué le responde usted, y como ministerio? Hay colectivos de organizaciones de derechos humanos que mencionan que este decreto 754 pone en peligro a la naturaleza y que por eso es que lo tienen que derogar. Por el contrario, lo que hace, ojo que esto es un proceso de participación ciudadana. Esto es un derecho que los ciudadanos, usted y yo tenemos de ser escuchados. El proceso de consulta ambiental está dentro de un proceso de licenciamiento para obtener la autorización para ejercer una actividad, pero no pone de ninguna manera en riesgo a las comunidades ni a la naturaleza. De hecho, en la audiencia escuchamos un par de elocuentes intervenciones de gente de las naves y de Palo Quemado que estuvieron en las revueltas, y ellos mismos dicen, la gente del pueblo está de acuerdo, queremos la consulta, pero es gente de fuera que vino a impedirlo. Bien, y ahora, ¿qué es lo que van a hacer en simultáneo con las empresas? Pues ya lo hemos escuchado de parte del Ejecutivo, que aún están pues en, digamos, este limbo, sin poder iniciar proyectos porque no hay la consulta ambiental, hasta que se resuelva en la Corte Constitucional. ¿Cómo poder resolver entonces lo otro? Lo único que se puede hacer es esperar. Por más en desacuerdo que nosotros estemos, el presidente Guillermo Lasso lo ha dicho siempre, este es un gobierno democrático y como tal tenemos que respetar la decisión de la Corte Constitucional, no tenemos otra opción, aunque no estemos de acuerdo, y lo que tenemos que hacer es esperar y pues rogar que la Corte tenga pues ya con esta audiencia que hubo la película mucho más clara, porque incluso se le quiso hacer creer a la Corte que esto es una consulta ambiental minera. Y de 178 proyectos, hay 2 procesos que son de minería a mediana escala. De ahí tengo 10 hospitales, 6 de esos son públicos, tengo 5 camposantos, una persona no puede hacer un crematorio porque está esto suspendido. Tengo 33 procesos de agricultura y ganadería, palmicultura, acuacultura. Entonces, realmente lo que se está afectando es mucho más. Y el ministro Legarda, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, me pasó la información, porque no los dejaron intervenir, de que 15 de esos 178 proyectos tienen un contrato de inversión con el Estado, representan 2.100 millones de dólares de inversión y 1.900 plazas de empleo. Estoy redondeándolo un poquito más. Entonces, realmente lo que nosotros tratábamos de hacer es hacer entender la constitucionalidad del decreto ejecutivo, pero además el impacto que tiene el suspender sus efectos. Bien, yo creo que nos queda como siempre corto el tiempo para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias, ministro, por su presencia aquí. Encantado, los visitaré las veces que sea necesario. Bien, conversábamos con José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, y con esto nosotros nos vamos a una pausa.